El billete apareció en mi taquilla 3 días antes de que, en teoría, me tocara morir. Lo encontré un martes por la mañana, justo después de mi turno. Estaba encajado entre las pilas de repuesto de mi linterna y unas barritas de granola que mi exmujer solía prepararme, hasta que se cansó de vivir preocupada. Cincinnati Union Terminal. Andén 13. Salida, 2:47 de la madrugada. 28 de diciembre de 2024. En la línea de destino solo decía, última parada. Llevo 11 años trabajando como seguridad nocturno en la Unión Terminal. Empecé en 2013, justo después de la renovación que convirtió la vieja sección de Amtrak en una ampliación del museo. El edificio, por sí solo, es una catedral de belleza Art Deco, 14 plantas de piedra caliza y cristal al borde de Kingsgate, con una rotonda de media cúpula pintada con murales que narran la historia industrial de Cincinnati. Wool Rese diseñó esos murales en 1933, cuando este lugar procesaba 200 trenes al día. Ahora es el Cincinnati Museum Center, y los únicos trenes que pasan son unas pocas rutas de Amtrak que todavía hacen parada aquí. O eso creía. Me llamo Earl Webb. Tengo 53 años, estoy divorciado, y tomo el café negro en el Dunkin' de Central Park porque la máquina expendedora de la sala de descanso sabe a óxido desde 2019. Te cuento estos detalles por una razón, necesito que lo entiendas. Yo no soy el tipo de hombre que cree en fantasmas. Crecí en Price Hill, fui a Eldridge School, hice 2 despliegues en el Golfo, volví a casa y acepté el primer trabajo estable que encontré. La seguridad me venía bien, noches tranquilas, rutinas predecibles, la clase de paz que un hombre necesita después de haber visto demasiado caos. Pero aquí dentro ya no hay paz. Hace 3 semanas oí el tren por primera vez. No el Amtrak Cardinal, que pasa 2 veces por semana, sino algo más antiguo. Sonó el aire comprimido liberándose en los frenos. El chirrido de ruedas de hierro contra unos raíles que no deberían existir. Y después, un silbato de conductor. 2 pitidos cortos y uno largo. El viejo patrón de señal. El que dejaron de usar hace décadas. El andén 13 fue demolido en 1947. Arrancado tras el accidente que mató a 17 pasajeros en una fría noche de diciembre. La plataforma de hormigón aún existe, pero está sellada detrás de una puerta de servicio que mantenimiento jura que no se abre desde hace 30 años. Yo la abrí hace 3 semanas. Vi el tren. Vi a los pasajeros. Y ahora mi nombre figura en su manifiesto, escrito con tinta que estaba todavía húmeda cuando la toqué. El papel olía a humo de carbón, y a otra cosa. Algo dulce y podrido, como flores dejadas demasiado tiempo sobre una tumba. Mañana por la noche es 28 de diciembre. Escribo esto porque alguien tiene que saber lo que ocurre en Cincinnati Union Terminal cuando el museo cierra y el último visitante se va a casa. Alguien tiene que entender las reglas. Porque si yo no sobrevivo a mañana, quizá quien lea esto pueda terminar lo que yo empecé. Quizá pueda detener al 2:47. Las reglas venían de Dwight Hoskins, el hombre al que reemplacé. Dwight trabajó 26 años como seguridad nocturno aquí, hasta su fiesta de jubilación el pasado noviembre. Calvo, de voz suave, el tipo de persona que llevaba pan de plátano casero a la sala de descanso y se sabía el nombre de los hijos de cada conserje. La gerencia le montó una celebración en la rotonda, pastel de Busken Bakery, una placa con sus años de servicio grabados en latón, el típico teatro corporativo de agradecimiento. Recuerdo haberle estrechado la mano esa noche. La tenía húmeda. El apretón, demasiado firme. Pareces un tipo sólido, Earl, me dijo, apartándome cerca de la fuente Rockwood mientras los demás comían pastel. Ejército, ¿no? Marines. 2 despliegues. Asintió como si eso confirmara algo. Bien. Lo vas a necesitar. Entonces me metió en la mano un papel doblado. Hoja de cuaderno. Rayado. Con los bordes gastados de tanto tocarlo. Su letra era pequeña y exacta, como si hubiera presionado cada trazo contra la página. No lo leas aquí, dijo.
Espera a estar solo. Y Earl se inclinó un poco más. Le olía el aliento a café y a algo más. A humo de cigarrillo, aunque se suponía que Dwight lo había dejado años atrás. No se lo digas a nadie. Ni a la gerencia, ni a los otros guardias, ni a tu mujer. A nadie. Estoy divorciado. Bien, repitió. Y en su voz hubo algo distinto. Algo frío. Menos que perder. Esa noche Dwight salió de la unión terminal, y nunca volvió. 6 semanas después, su hija me dijo que se había mudado a Nuevo México. Sin dirección. Cambió de número. Ella sonaba confundida, herida, como si su propio padre no pudiera explicarle por qué. Leí el papel esa misma noche, dentro de mi coche, aparcado en el estacionamiento de empleados, con la calefacción encendida contra el frío de noviembre. En la radio sonaba un partido de los Reds, bajito, charla de pretemporada, nada importante. Desdoblé la nota de Dwight, y la leí 3 veces. Las reglas del andén 13. 1. Entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, no entres en el corredor este más allá del antiguo reclamo de equipaje. Si oyes sonidos de tren detrás de la puerta de servicio sellada, no investigues. Da la vuelta. Aléjate. Sigue caminando hasta llegar a la rotonda. 2. Si ves pasajeros con ropa de época, estilo años 40, sombreros, abrigos, no les hables. No hagas contacto visual. No pueden verte, a menos que tú lo reconozcas primero. 3. El manifiesto aparecerá en el antiguo mostrador de boletos, cerca de la plataforma B, exactamente a las 2:47. No lo toques. No leas los nombres. Si ves el tuyo, sal del edificio de inmediato por la entrada principal y no regreses hasta el amanecer. 4. Si un conductor te pide tu billete, enséñale algo. Lo que sea, un recibo, una tarjeta, tu licencia de conducir. No mirará de cerca. Solo necesita verte presentar algo. 5. Bajo ninguna circunstancia, subas al tren. Me quedé sentado en el coche durante mucho tiempo después de leer aquellas palabras. La radio había cambiado a un programa nocturno. Algún tipo divagaba sobre la línea ofensiva de los Bengals. Doblé el papel, lo deslicé en la cartera, detrás de mi identificación militar, y me dije que Dwight por fin había perdido la cabeza. 26 años de turnos nocturnos en un edificio lleno de huesos de dinosaurios y aviones antiguos. Suficiente soledad como para volver extraño a cualquiera. Durante 2 meses creí eso. Hasta que llegó el 5 de diciembre. Estaba haciendo mi ronda de las 2:30, revisando las puertas del corredor este como siempre. El museo había cerrado a las 5. El equipo de limpieza se había ido a las 11, y llevaba 3 horas completamente solo en el edificio. Mis pasos resonaban sobre los suelos de terrazo, firmes, familiares. Entonces lo oí. Los frenos de aire. Ese silbido inconfundible de presión liberándose en sistemas neumáticos antiguos. Luego, las ruedas. Hierro pesado rechinando contra los raíles. El gemido del metal encontrando fricción. Y, por debajo de todo, el retumbar de una locomotora de vapor, algo que se siente en el pecho antes de que los oídos lo procesen. Me detuve. Miré el reloj. 2:41. El sonido venía de detrás de la puerta de servicio sellada, a unos 6 metros frente a mí. La misma puerta junto a la que había pasado cientos de veces sin pensar. Acero gris, con candado, idéntica a cualquier acceso de mantenimiento del edificio. Excepto que ahora, una luz se filtraba por la rendija inferior. Un resplandor cálido, tembloroso. Como lámparas de gas. Como un tipo de luz que no existe en este país desde hace más de 60 años. Recordé la primera regla de Dwight. Me di la vuelta y caminé de regreso a la rotonda sin mirar atrás. Pero oí las puertas abrirse. Oí pasos. Docenas. Suelas de cuero sobre hormigón, avanzando por el corredor que acababa de dejar.
Y alguien tarareaba una canción vieja. Algo de las Andrews Sisters, quizá. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Me dije que lo había imaginado. El combate le hace cosas a la mente. Yo lo sabía mejor que nadie. Pasé 3 años después de la baja sobresaltándome con petardos y durmiendo con las luces encendidas. El psicólogo del Vine Clifton tenía una palabra para eso. Un término clínico que hacía que mis pesadillas sonaran como algo tratable con pastillas y ejercicios de respiración. Así que racionalicé. Edificio antiguo. Acústica extraña. El sistema de climatización del museo gimiendo por tuberías más viejas que mi padre. Tal vez alguna filtración de audio desde las exhibiciones. En el ala del Museo de Historia de Cincinnati tenían toda una sección dedicada a los ferrocarriles, con una locomotora restaurada y efectos de sonido que se reproducían en bucle durante el horario de visitas. Eso fue lo que me repetí durante 8 días. Hasta que vi el tren. 13 de diciembre. Un viernes, aunque no pensé en eso hasta más tarde. Estaba haciendo mis rondas, ciñéndome al horario de DeWitt, aunque todavía creía a medias que se había vuelto senil. Rotonda a medianoche. Ala de Historia Natural a la 1. Los viejos andenes de la terminal, el único aún accesible, a las 2. Estaba cerca del andén B cuando mi reloj marcó las 2:47. El aire cambió primero. Es la única forma de describirlo. Un segundo antes respiraba el aire habitual del museo, estéril, controlado, con un leve olor a limpiador y esa humedad vaga de las cosas antiguas conservadas durante demasiado tiempo. Al siguiente, estaba inhalando humo frío y aire de invierno. Un frío que muerde los pulmones y sabe a hierro. La puerta de servicio sellada del andén 13 estaba abierta. No desbloqueada. Desaparecida. En su lugar había un arco que no existía 30 segundos antes, dando paso a una plataforma que había sido demolida hacía 77 años. Vi los antiguos azulejos cerámicos. Los bancos de hierro oxidado. El panel de horarios con destinos que reconocí: Chicago, St. Louis, Indianápolis. El tablero estaba pintado a mano, las letras ligeramente torcidas. Un tipo de trabajo artesanal que ya no existe. Y allí estaba el tren. Una Baldwin 4-6-2 Pacific, el modelo que usaban para pasajeros en los años 40. Lo sabía porque mi abuelo había trabajado para el ferrocarril BIO en Dayton, y guardó fotografías en una caja de zapatos bajo la cama hasta el día en que murió. Reconocí la configuración de la locomotora, el tender cargado de carbón, la carcasa aerodinámica característica que Baldwin utilizó durante los años de guerra. El vapor escapaba por las válvulas de descarga. El faro delantero proyectaba un cono amarillo a través de la neblina, iluminando la plataforma por fragmentos. Los coches de pasajeros se perdían en la oscuridad. Conté 6 antes de que las sombras se tragaran el resto. Todas las ventanas estaban encendidas. Una luz ámbar cálida, del color de las fotografías antiguas. Debería haber salido corriendo. Las reglas de DeWitt eran claras. No investigues. Camina en la otra dirección. Sigue hasta llegar a la rotonda. Pero llevaba 20 años obedeciendo órdenes. Y la parte de mí que sobrevivió a Fallujah no estaba hecha para retirarse ante algo que no entendía. Así que crucé el arco. Pisé el andén 13. Un lugar que no debería existir. Mi aliento se cristalizó frente a mi rostro. Sentí como el hielo empezaba a cuajarme en las cejas, en el bigote, incluso en los pelitos finos dentro de la nariz. Pero no era solo el frío. Había algo más, un peso invisible. Una presión que me reventaba los oídos, como si hubiera perdido altitud demasiado rápido. Las puertas del tren se abrieron. Eran de las antiguas, manuales. De esas con manijas pesadas que uno mismo tiene que jalar. 7 puertas en los vagones visibles, y todas se abrieron a la vez, con un clonk sincronizado que rebotó por el andén como un eco metálico. Los pasajeros empezaron a bajar. Una mujer con abrigo de lana verde,
cargando una caja de sombreros. Un hombre mayor con bastón y un periódico bajo el brazo. Alcancé a ver el titular: Truman anuncia el Plan Marshall. Una pareja joven, de la mano. Ella con una chaqueta ribeteada de piel. Él con uniforme de gala del ejército y galones de sargento. Dos niños, un niño y una niña, con bufandas rojas idénticas anudadas al cuello. 17 personas. Las conté una por una mientras descendían, moviéndose con esa calma precisa de quien por fin llega a su destino. Traían maletas, fundas de ropa, sombrereras, maletines. Una mujer abrazaba una jaula de pájaro cubierta por un paño, como si escondiera algo vivo, o algo que no debía verse. Ninguno me miró. Yo estaba a 1,5 metros del pasajero más cercano, un hombre corpulento, de traje marrón, que olía a tabaco de pipa y loción de Bayram. Pasó junto a mí como si yo fuera un banco, una columna, parte del edificio. Disculpe, dije. Mi voz salió rara. Amortiguada. Como si hablara desde debajo del agua. Señor, ¿puede oírme? No respondió. Nadie respondió. Atravesaron el andén rumbo al arco, rumbo al museo más allá, con sus pasos repiqueteando sobre baldosas que no se suponía que estuvieran allí. Extendí la mano y agarré la manga del hombre corpulento. Mi mano lo atravesó. No fue como tocar humo, ni niebla. Hubo resistencia, una sensación viscosa, como empujar gelatina helada. Y luego, nada. Mis dedos se cerraron sobre aire vacío, donde su brazo debía estar. El hombre siguió caminando, ajeno. Tarareaba algo entre dientes. Entonces apareció el revisor. Bajó del primer vagón de pasajeros. Era alto, con uniforme azul marino, botones de latón y una gorra calada hasta los ojos. El rostro quedaba en sombras, pero su boca sí se veía, labios finos, apretados en una línea que podía ser cortesía profesional, o algo completamente distinto. Billete, dijo. Su voz estaba mal. Tenía capas, como varias grabaciones de la misma palabra sonando levemente desacompasadas. Recordé la regla 4, muéstrale algo de tu cartera. Lo que sea. Me temblaban las manos cuando metí la mano en el bolsillo trasero. Saqué lo primero que toqué. Un recibo del Kroger de Glenway Avenue, fechado 3 días antes. Huevos, pan, café, una pizza congelada. La evidencia doméstica de una vida que, de pronto, se sentía absurdamente lejana. Se lo tendí. El revisor miró el papel largo rato. Pero no estaba leyendo la compra. Me estaba mirando a mí. Midiendo algo que yo no podía ver. Al final asintió. Se tocó el borde de la gorra y se dio la vuelta. A bordo. Anunció. Su voz, con todas sus capas, se extendió por el andén. Último llamado. Día 13. Destino final. Los 17 pasajeros ya habían desaparecido bajo el arco. El tren quedó ahí, vacío, con las puertas abiertas y el vapor escapando aún por las válvulas de descarga. El revisor subió de nuevo, y las puertas empezaron a cerrarse. Yo corrí. Atravesé el arco. Volví al museo. Volví a un mundo donde los trenes seguían horarios, y los muertos se quedaban muertos. Detrás de mí, el motor se encendió. Un rugido profundo, tembloroso, que sentí en los huesos. Me giré. Y el arco ya no estaba. Solo quedaba la puerta gris de servicio. De acero. Con candado. Sellada. Como si nada hubiera ocurrido. Pero en el suelo de terrazo había huellas mojadas. 17 pares. Marcadas desde donde antes estaba la puerta, avanzando hacia la terminal principal. Y el hielo seguía derritiéndose en mi bigote. A la mañana siguiente fui a la biblioteca pública de Cincinnati, en el centro. La grande de Bean Street, con fachada de piedra caliza y salas que huelen a papel viejo y calor de radiadores. No entraba allí desde el instituto,
cuando la señora Patterson nos obligó a investigar historia local para un trabajo que apenas aprobé. Ahora estaba en el archivo de publicaciones, alimentando microfilm en un visor que chasqueaba y zumbaba como un insecto mecánico. The Cincinnati Enquirer. Diciembre de 1947. Me llevó 2 horas encontrar el artículo. El accidente no había sido portada. En diciembre del 47 todo giraba en torno a la Guerra Fría, la escasez de viviendas, los nuevos televisores que todos querían por Navidad. Los choques ferroviarios eran tan comunes entonces que 17 muertos en un patio de vías apenas merecían un hueco por encima del pliegue. Pero ahí estaba. 28 de diciembre de 1947. Página 7. Debajo de un anuncio de los almacenes Sillitos. Tragedia ferroviaria, se cobra 17 vidas en Unión Terminal. El texto era seco, factual. Periodismo de contar cadáveres como quien cuenta monedas. Un tren de pasajeros procedente de Indianápolis no se había detenido en el andén 13 por un error de señalización. La locomotora siguió de largo a velocidad y embistió un tren de mantenimiento estacionado en una vía de servicio. La colisión descarriló 3 vagones. 17 muertos. 43 heridos. La investigación seguía en curso. Imprimí el artículo y seguí buscando. Las noticias de seguimiento fueron llegando en las semanas siguientes, como si alguien las dejara caer una por una sobre mi mesa. 3 de enero, se celebraron los funerales por las víctimas en la Catedral de San Pedro en Cadenas. 11 de enero, los funcionarios del ferrocarril culparon al operador de señales por no desviar a tiempo las vías. 15 de enero, identificaron al operador como Walter Petton, 52 años, de Covington, Kentucky. 19 de enero, Petton apareció muerto en su casa. Herida de bala. Aparente suicidio. Sin nota. Me eché hacia atrás frente al lector de microfilm y me froté los ojos. La sala de lectura estaba vacía, salvo por una bibliotecaria colocando libros en la sección de biografías y un anciano dormido en un sillón cerca de la ventana. Afuera, la lluvia resbalaba por el vidrio, convirtiendo Bean Street en una mancha gris. Walter Petton. Escribí el nombre en mi cuaderno y lo subrayé 2 veces. El operador se había quedado dormido en su puesto. Esa fue la conclusión oficial, publicada en febrero de 1948, después de 3 meses de investigación. Petton había trabajado un turno doble, cubriendo a un compañero que se había reportado enfermo. En algún momento, alrededor de las 2:30 de la madrugada, cabeceó dentro de una cabina de señales. El tren procedente de Indianápolis entró a horario, esperando vía libre hacia el andén 13. En lugar de eso, encontró el tren de mantenimiento bloqueando la línea. 17 personas murieron porque un hombre cansado cerró los ojos en el instante equivocado. Encontré el manifiesto de pasajeros en un archivo histórico que la biblioteca guardaba en una sala aparte, climatizada. Una archivista servicial llamada Dorothy, cabello blanco, gafas sujetas a una cadenita de cuentas, el tipo de mujer que probablemente había trabajado allí desde que el edificio abrió, me llevó una carpeta con documentos originales de los registros ferroviarios. El choque del 47, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa con manos cuidadosas. Una cosa terrible. Mi abuela conocía a una de las víctimas. Una mujer llamada Eileen Commes. Viajaba desde Indianápolis cada Navidad para visitar a su familia en Norwood. ¿No sobrevivió? Pregunté. Dorothy negó con la cabeza. Tercer vagón desde la locomotora. No sobrevivió ninguno. Abrí la carpeta. Ahí estaba el manifiesto. Una copia al carbón. La tinta púrpura, gastada por el tiempo, seguía siendo legible. 17 nombres escritos a mano con la caligrafía meticulosa de un empleado del ferrocarril. Harold Brennan, 58, Indianápolis. Margaret Brennan, 54, Indianápolis. Eileen Commes, 41, Indianápolis. Robert Danforth, 33, Chicago. Virginia Danforth, 29, Chicago. Thomas Finlay, 67,
Terra Haute. William Garrett, 45, Louisville. Patricia Garrett, 42, Louisville. David Holloway, 27, Fort Wayne. James Kirkwood, 51, Dayton. Anna Kirkwood, 48, Dayton. Elizabeth Mercer, 38, Columbus. Samuel Oakes, 61, Mani. Ruth Oakes, 57, Mani. Henry Phelps, 44, Springfield. Mary Phelps, 39, Springfield. George Underwood, 72, Richmond. Leí los nombres 3 veces. ¿El hombre corpulento del traje marrón habría sido Harold Brennan? La pareja joven con uniforme del ejército y chaqueta ribeteada en piel. ¿Robert y Virginia Danforth? Tal vez. Los niños con bufandas rojas a juego no aparecían en la lista. Eso me inquietó, hasta que leí la nota al pie. 2 menores de edad. Nombres reservados por petición de la familia. 17 almas viajando a casa por Navidad, sin llegar nunca. Fotografié el manifiesto con el móvil y le devolví la carpeta a Dorothy. Ella me observó con esa curiosidad tranquila de quien lleva décadas viendo a gente investigar a los muertos. ¿Escribes un libro?, preguntó. Algo así. Esa noche volví al trabajo. No sabía qué más hacer. Pedir la baja por enfermedad me parecía cobardía, y renunciar era como fallarle a Dwight, dondequiera que se hubiera perdido. Así que fiché a las 11, hice mis rondas y traté de fingir que el edificio era solo un edificio. A las 2:47, el tren volvió a llegar. Esta vez me quedé en la rotonda, mirando desde el centro del gran espacio abovedado donde los murales de Gould Rice se arqueaban por encima de mí. Incluso desde allí podía oírlo, los frenos, las ruedas, el silbato. El sonido rebotaba en los mosaicos y se multiplicaba, llenando el vestíbulo vacío como una orquesta afinando antes de un concierto. Entonces aparecieron los pasajeros. No salieron por el arco. No usaron la puerta de servicio. Atravesaron las paredes. Directo a través de la piedra caliza y el yeso, como si nada existiera ahí. 17 figuras con ropa de época, cargando maletas y sombrereras, avanzaron hacia la entrada principal con esa determinación serena de los viajeros que saben exactamente a dónde van. Miré a Harold Brennan. Ahora estaba seguro. Coincidía con la descripción de un obituario breve que había encontrado. Pasó a menos de 3 metros de mí. Su rostro era gris, no pálido. Gris de verdad, como papel de periódico. Tenía los ojos abiertos, pero perdidos, clavados en algo que yo no podía ver. Desfilaron frente a mí, uno por uno. Los Danforth de la mano. Los Kirkwood caminando del brazo. Elizabeth Mercer apretando su jaula de pájaros. Los 2 niños con bufandas rojas agarrados a las manos de una mujer mayor que supuse era Ruth Oakes. Nadie me miró. Nadie se desvió. Cruzaron las puertas de la entrada principal. A través de ellas, no alrededor. Y se desvanecieron en la noche de diciembre. Me quedé solo en la rotonda durante mucho tiempo. Arriba, los murales me vigilaban, obreros, granjeros, hombres de negocios. La historia de Cincinnati conservada en pintura y azulejo. Pensé en Walter Petton, dormido en su cabina de señales, mientras 17 personas se precipitaban hacia la muerte. Pensé en el peso de esa culpa, lo bastante pesado como para poner un arma en la mano de un hombre 3 semanas después de Navidad. Luego caminé hasta el andén B. El manifiesto me estaba esperando sobre el viejo mostrador de boletos, justo donde decían las reglas de Dwight. Una hoja de papel que no estaba allí 5 minutos antes. La misma tinta púrpura al carbón. La misma letra cuidadosa. Sabía que no debía leerlo. La regla 3 era clara, no lo toques. No leas los nombres. Pero ya había roto esa regla. Los había leído en la biblioteca. ¿Qué diferencia hacía ahora? Tomé el manifiesto.
Los primeros 17 nombres eran idénticos al original. Harold y Margaret Brennan. Eileen Commes. Los Danforth. Los Garrett. Los Kirkwood. Todos exactamente como habían sido escritos 77 años atrás. Pero había un nombre número 18, al final. Tinta fresca. Aún brillaba bajo las luces de seguridad. Earl Webb, guardia de seguridad. Llegada, 2:47 de la madrugada 28 de diciembre de 2024. El papel se me resbaló de los dedos. Cayó al suelo y se disolvió como azúcar en agua, sin dejar nada detrás. Me quedaban 15 días. Empecé a verlos fuera de la terminal. La primera vez fue el 16 de diciembre, 3 días después de encontrar mi nombre en el manifiesto. Estaba sentado en el Frisbee Boy de Coleraine Avenue, comiéndome un Patty Mountain, tratando de convencerme de que el estrés podía causar alucinaciones, de que quizá debía volver a consultar en el VA, de que todo tenía una explicación racional. Entonces levanté la vista. Harold Brennan estaba de pie en la acera, frente al ventanal. Llevaba el mismo traje marrón. El mismo maletín. Su cara gris de periódico estaba girada hacia mí. Y por primera vez desde que lo vi bajar de aquel tren, sus ojos no estaban vacíos. Estaban enfocados. Fijos. Mirándome directamente. Se me cayó el tenedor. El golpe seco contra el plato hizo que la camarera mirara hacia aquí, preocupada, pero yo no pude apartar los ojos de la acera. Allí estaba Brennan. Levantó una mano despacio, como si se moviera dentro de agua espesa. Me señaló. Después se tocó la muñeca, justo donde debería llevar un reloj. Parpadeé, y ya no estaba. Pagué la cuenta y conduje directo a Covington. La ciudad queda justo al otro lado del río, frente a Cincinnati, unida por el puente colgante Roebling, el mismo que John Roebling construyó como prototipo antes del puente de Brooklyn. El centro de Covington había visto días mejores. La mitad de los locales estaban vacíos, y los que seguían abiertos vendían líquidos para vapeo o hacían cambio de cheques. Pero en las calles residenciales todavía sobrevivía ese encanto viejo de Kentucky. Casas victorianas con porches que abrazaban la fachada, robles más antiguos que la guerra civil, barrios de esos donde antes la gente criaba a sus hijos y moría en el mismo dormitorio donde había nacido. Según el recorte de periódico de 1948, Walter Petton había vivido en Greenup Street. Encontrar la casa exacta me tomó 2 horas, y una conversación con un cartero jubilado llamado Clarence, que llevaba 81 años viviendo en Covington sin moverse de allí. Petton, dijo, rascándose la barbilla en el porche. El del ferrocarril. Claro que me acuerdo. Mi padre hablaba de él. Decía que fue una pena lo que pasó. Hizo una pausa, como si le doliera recordar. El choque, todo aquello. Petton era un buen hombre, por lo que se oía. Trabajó 20 años en la cabina de señales sin un solo incidente. Y luego, el 119 comete un error. Mueren 17 personas. Y 3 semanas después, se come su revólver de servicio. Clarence negó con la cabeza, despacio. Mi padre decía que Petton no durmió en esas 3 semanas. Solo se quedaba sentado en su casa, mirando las paredes. No comía. No le hablaba a su esposa, como si ya estuviera muerto y solo esperara a que el cuerpo lo alcanzara. Tragué saliva. ¿Su familia todavía vive por aquí? Clarence señaló calle abajo. Su nieta compró la casa vieja hace unos 10 años. La restauró preciosa. Se llama Judith. Judith Petton Walsh. Da historia en la secundaria Holmes. Encontré la casa 15 minutos después. Una victoriana azul con molduras blancas. Una bandera estadounidense en el porche. Y en el jardín, un muñeco de nieve de plástico que empezaba a desinflarse bajo la llovizna de diciembre. Me quedé dentro del coche un buen rato, mirando las ventanas, intentando decidir qué demonios iba a decir. Hola.
Trabajo en seguridad en la estación donde el error de tu abuelo mató a 17 personas. Sus fantasmas llevan apareciendo cada noche desde hace 3 semanas, y de algún modo me han añadido a la lista de pasajeros condenados. ¿Podemos hablar? Aún estaba reuniendo valor cuando se abrió la puerta principal. Una mujer de unos 50 años salió al porche. El pelo, con vetas grises, recogido en una coleta. Unas gafas de lectura encaramadas en la nariz. En la mano llevaba una taza de algo caliente, el vapor se enroscaba en el aire frío. Miró mi coche. Me miró a mí. Luego bajó los escalones del porche, cruzó el jardín y se detuvo junto a mi ventanilla. La bajé. «Eres el guardia de seguridad», dijo. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabe?» «Porque eres el tercero». Bebió un sorbo. Café negro. Lo olí incluso antes de entender lo que acababa de decir. Dwight Hoskins vino a verme en 2019. Antes que él, un hombre llamado Raymond Pugh me visitó en 1987. Antes de ese, hubo otros. Mi madre llevaba una lista. No supe qué responder. La lluvia arreciaba, salpicando el parabrisas, pero Judith Peyton Walsh ni siquiera parecía notarlo, o importarle. «Será mejor que entres», dijo. «Vas a querer ver lo que mi abuelo dejó». Su sala estaba cálida y abarrotada, de esa forma que suele tener la casa de un docente, libros por todas partes, papeles apilados sobre las mesas, y un gato dormido encima de un montón de exámenes sin corregir. Me preparó café sin preguntarme nada y me sentó en la mesa de la cocina. Estaba cubierta por un plástico transparente, encima de un estampado floral que probablemente llevaba allí desde los años 70. Entonces trajo la caja. Era una caja fuerte metálica, de las que se usaban antes de que las cajas de seguridad del banco se volvieran lo normal. Pintura verde, oxidada en las esquinas. Cerradura de combinación, que Judith abrió con 3 giros rápidos, precisos. Mi abuela la guardó después de que Walter muriera, dijo. No dejó que nadie la abriera durante 40 años. Cuando falleció, en 1988, mi madre por fin miró dentro. Levantó la tapa con cuidado, como si temiera que algo pudiera respirar desde el interior. Se pasó el resto de su vida intentando entender qué significaba. Dentro vi papeles. Docenas, quizá cientos. Todos cubiertos con la misma letra apretada, nerviosa, casi sin aire. Judith levantó uno con 2 dedos, como si aún quemara. El diario de mi abuelo, dijo. De las 3 semanas entre el accidente y su muerte. Tomé la primera página. El papel estaba quebradizo, amarillento, pero la letra seguía siendo legible. 29 de diciembre de 1947. Puedo oírlos. A los pasajeros. Caminan por mi casa por la noche con sus maletas, buscando la salida. No me ven. No saben que yo soy la razón por la que están atrapados. Pero yo lo sé. Dios me ayude, lo sé. Seguí leyendo. 2 de enero de 1948. No he dormido en 5 días. Cada vez que cierro los ojos, veo el tren. Veo el instante en que debí accionar el cambio de vía. Veo mi mano acercándose a la palanca. Y después no veo nada, porque yo no estaba allí. Estaba dormido. Dormido mientras morían 17 personas. 8 de enero de 1948. Lo he intentado todo. Rezar. Confesar ante los responsables del ferrocarril. Escribir cartas a las familias. Nada los detiene. Vienen cada noche a las 2:47, el momento exacto en que el tren debió haber llegado a salvo. Caminan a través de mis paredes, de mis muebles, de mí. Y ahora lo entiendo. Seguirán viniendo hasta que alguien los libere. Pero no sé cómo. No sé qué necesitan. La última entrada estaba fechada el 19 de enero de 1948. El día que murió Walter Peyton.
Lo comprendí demasiado tarde. Necesitan que alguien reconozca lo que pasó. Que alguien los recuerde, los honre, los saque del bucle que yo creé. Pero yo no puedo. Lo intenté, y no me dejan. No soy a quien esperan. Soy el que los mató. Así que dejo esto aquí para quien venga después. Quien lea esto, por favor, entienda, el tren seguirá corriendo hasta que los 17 sean recordados. Hasta que alguien me perdone por lo que hice. Yo no pude vivir con la culpa. Pero quizá tú puedas cargarla el tiempo suficiente, para liberarlos. Dejé el diario sobre la mesa. Me temblaban las manos. Dwight no pudo hacerlo, dijo Judith en voz baja. Leyó el diario, investigó, y luego huyó. Se mudó a Nuevo México, cambió de número, pensó que podía dejarlo atrás. ¿Puede? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Raymond Pugh intentó lo mismo en 1987. Dejó el trabajo, se mudó a Oregón. Lo encontraron muerto en una habitación de motel el 28 de diciembre de 1988. Infarto, dijo el forense. Hizo una pausa. Tomó aire. Pero su cara. Mi madre vio las fotos. Tenía la cara de alguien que había visto algo que ningún ser vivo debería ver. Pensé en el billete dentro de mi taquilla. Día 13. Salida, 2:47 de la madrugada. Destino, última parada. ¿Qué pasa si subo a ese tren? Judith me miró durante un largo momento. Nadie lo sabe. Nadie ha vuelto jamás para contarlo. La semana siguiente viví en dos mundos. De día, me volví investigador. Conduje a través de 3 estados siguiendo el rastro de los descendientes de aquellos 17 pasajeros. Fui reconstruyendo, pieza a pieza, historias de vidas cortadas en seco en una noche fría de diciembre de 1947. Internet ayudó con parte del trabajo, bases de datos genealógicas, archivos de periódicos digitalizados, perfiles en redes sociales de personas con los mismos apellidos. Pero lo demás fue a la vieja usanza. Tocar puertas. Hacer llamadas. Sentarme en salas de estar mientras hombres y mujeres ancianos me hablaban de abuelos que nunca llegaron a conocer. Brennan no tenía familia superviviente. Harold y Margaret no habían tenido hijos. Viajaban a Cincinnati para pasar Navidad con la hermana de Margaret, una mujer que murió en 1962. Pero encontré a la hija de esa hermana, una mujer llamada Carol Utechins, viviendo en una residencia en Bluas. Tenía 91 años, la mente afilada como una navaja. Y lloró cuando le mostré la fotografía de su tío y su tía, la que yo había encontrado en los archivos de la biblioteca. Yo tenía 14 años cuando murieron, me dijo, apretándome la mano con una fuerza inesperada. Recuerdo estar esperando en la estación con mi madre, mirando por su tren. Nunca llegó. O mejor dicho, llegó, pero no como debía. Los Danforth tenían un nieto en Dayton. Robert Jr., llamado así por el padre al que nunca conoció, tenía ya 75 años, jubilado de General Motors. Vivía en una casa pequeña en Kettering con su esposa de 52 años. Me enseñó las medallas del ejército de su padre, aún en su estuche original. Sobrevivió a la guerra, dijo Junior. Normandía, las Ardenas, todo. Volvió sin un rasguño. Se le quebró la voz. Y luego tomó un tren para ir a conocer a la familia de mi madre en Navidad. No terminó la frase. Encontré descendientes de 12 de los 17 pasajeros. La bisnieta de los Garrett llevaba una panadería en Louisville. El sobrino de los Kirkwood era profesor jubilado en Wright State. La sobrina nieta de Elizabeth Mercer trabajaba como enfermera en Christ Hospital, a pocos kilómetros de Union Terminal. Samuel y Ruth Oakes dejaron 3 hijos, ya fallecidos. Pero los nietos, 7, seguían reuniéndose cada acción de gracias en Monkey. Cada conversación seguía el mismo patrón. Primero, desconfianza. Luego, curiosidad.
Y después, un desbordamiento de recuerdos y dolor que nunca había terminado de sanar. Esas familias habían cargado con el peso del 28 de diciembre de 1947 durante 3 generaciones. El accidente se había vuelto una herida que no cerraba. Una historia transmitida como una condición genética. Y ninguno de ellos había sido contactado por el ferrocarril. Ni servicio conmemorativo. Ni reconocimiento. Solo un cheque de compensación y una carta tipo expresando pesar corporativo. De noche, yo volvía a mis turnos en Unión Terminal. Y el tren seguía viniendo. Pero se estaba acercando. El 18 de diciembre, oí el silbato mientras estaba de pie en la rotonda a la 1:15 de la madrugada, más de una hora antes de la hora habitual. El sonido venía de todas partes y de ninguna. Rebotaban los murales de Rece y llenaba la cúpula como un coro de campanas oxidadas. El 20 de diciembre, encontré huellas en el polvo del ala de historia natural. Huellas de zapatos antiguos. Suelas de cuero, con tachuelas metálicas en el tacón. Iban desde la pared, atravesaban la pared, hasta el centro de la exhibición de dinosaurios. Allí, dieron 3 vueltas alrededor del esqueleto de Torvosaurus. Y desaparecieron. El 22 de diciembre, la temperatura del edificio cayó 30 grados en 5 minutos. Podía ver mi aliento cristalizándose frente a mi rostro, aunque el termostato marcaba 72 grados. Cuando revisé las cámaras de seguridad a la mañana siguiente, las grabaciones de esa hora no mostraban nada más que estática. 24 de diciembre. Nochebuena. Vi a los niños. Estaban de pie al final del corredor este, tomados de la mano, con bufandas rojas idénticas alrededor del cuello. El niño tendría unos 8 años, la niña, quizás 6. Sus rostros tenían la misma tonalidad gris, como papel de periódico, que había visto en los pasajeros adultos, pero sus ojos eran distintos. Estaban despiertos. Presentes. La niña levantó la mano y me saludó. Le devolví el gesto sin pensarlo. En el instante en que lo hice, sonrieron. No eran las expresiones vacías de los otros pasajeros, sino sonrisas reales, de esas que llegan hasta los ojos. Luego se dieron la vuelta y atravesaron la puerta de servicio sellada. Y entonces escuché algo que no había oído antes. Risas. La risa clara, despreocupada, de unos niños jugando a un juego que por fin habían aprendido a ganar. Esa noche llamé a Judith Peyton Walsh. Necesito organizar un memorial, le dije. Algo oficial. Algo que reconozca lo que ocurrió. El ferrocarril no ayudará, respondió. Llevan 77 años fingiendo que el accidente nunca pasó. No le estoy pidiendo nada al ferrocarril. Se lo estoy pidiendo a las familias. Hubo silencio al otro lado de la línea. Ben, ¿qué necesitas? Le expliqué mi plan. El 28 de diciembre estaba a solo 4 días. Tenía que reunir a tantos descendientes como fuera posible. Llevarlos a Unión Terminal y celebrar una ceremonia a las 2:47 de la madrugada. El momento exacto en que llegó el tren. El momento exacto en que el 17LS terminó porque un hombre cansado se quedó dormido. ¿Quieres hacer un servicio conmemorativo en plena madrugada, en un museo cerrado? Dijo Judy. Con 4 días de aviso y en plena semana de Navidad. Sí. Eso es una locura. Probablemente. Otra pausa. Podía oír su respiración, pensativa, sopesando décadas de culpa familiar frente a la mínima posibilidad de que un desconocido con una sentencia de muerte estuviera diciendo la verdad. Mi abuelo no pudo hacerlo, dijo al fin. Intentó contactar a las familias, pero no quisieron hablar con él. Lo culparon. Para ellos, él era la razón por la que sus seres queridos estaban muertos. Yo no soy tu abuelo. No, exhaló. Pero me estás pidiendo que lo perdone. De eso se trata todo esto, ¿no? El diario decía que necesitaban que alguien lo perdonara. Pensé en Harold Brennan señalándome desde la ventana del restaurante Fisch's.
En los niños saludando desde el corredor. En Walter Patton, solo en esa casa durante 3 semanas, escuchando pasos que atravesaban las paredes. Creo que necesitan ambas cosas, dije. Necesitan ser recordados. Y tu abuelo necesita ser perdonado. Las dos cosas están conectadas. Él no pudo encontrar paz porque los pasajeros no pudieron encontrarla. Y ellos no pudieron encontrarla porque nadie reconoció que se habían ido. Es mucho peso para ponerlo sobre una ceremonia. Lo sé. Pero me quedan 3 días antes de que mi nombre aparezca en ese manifiesto, y prefiero intentar algo antes que huir, como hizo Dwight. Judith guardó silencio durante mucho tiempo. De fondo se oía un televisor. Alguna película navideña, con música orquestal creciendo hacia un final feliz. Llamaré a las familias, dijo por fin. A las que encontraste. Les diré lo que me dijiste, las partes que no las hagan pensar que he perdido la cabeza. Un servicio conmemorativo para las víctimas de 1947. El 77º aniversario. En Unión Terminal, donde ocurrió. ¿Y la parte de que sus parientes muertos llevan 8 décadas viajando cada noche en un tren fantasma? Eso lo dejaré fuera. 25 de diciembre. Mañana de Navidad. Me senté solo en mi apartamento de Westwood y hice una lista. 17 nombres, escritos de mi puño y letra, con todo lo que había aprendido sobre cada uno. Harold Brennan, dueño de una ferretería en Indianápolis y entrenador de ligas infantiles los fines de semana. Margaret Brennan, que cantaba en el coro de su iglesia y hacía la mejor tarta de manzana del condado de Marion. Eileen Commes, secretaria en una compañía de seguros, que enviaba dinero cada mes a su madre viuda. Escribí hasta que la mano se me acalambró, llenando página tras página con los pequeños detalles que hacían reales a esas personas. No víctimas. No nombres en un manifiesto. Personas con familias, trabajos, canciones favoritas, miedos y sueños que se apagaron en una noche fría de diciembre. Cuando terminé, tenía 17 páginas. 17 vidas reducidas a palabras sobre papel. No era suficiente. Nunca lo sería. Pero era todo lo que tenía. 26 de diciembre. Judith llamó con el recuento. 11 familiares habían aceptado asistir. Carol Utechins, de Bluas. Robert Danforth Jr., de Kettering. La sobrina nieta de Elizabeth Mercer. Algunos descendientes de los Oaks y los Kirkwood. 3 familiares de los Garrett venían en coche desde Louisville. ¿Y los demás? Pregunté. Algunos no podían viajar con tan poco aviso. Otros pensaron que estabas loco. Otros simplemente no querían reabrir viejas heridas. Hizo una pausa. 11 es más de lo que esperaba. La mayoría de estas personas nunca se han conocido. Han cargado con este dolor por separado durante toda su vida. Esta vez, lo cargarán juntos. Esa noche fui a trabajar sabiendo que quizás sería la última. El tren llegó a las 2:47, puntual como siempre. Los pasajeros cruzaron la rotonda con su equipaje, buscando una salida que nunca encontrarían. Pero esta vez, Harold Brennan se detuvo. Se quedó en el centro de la cúpula, justo bajo el mosaico de la fundación de Cincinnati, y me miró, de verdad me miró. Con unos ojos que contenían 77 años de confusión y pérdida. Luego asintió una sola vez, lentamente, y siguió su camino. 2 días. Tenía 2 días para salvar 17 almas, y quizá, si tenía suerte, la mía. 27 de diciembre comenzó con una llamada de mi supervisor. Webb, ¿qué demonios está pasando? Se llamaba Terry Chaeffer, ex policía de Cincinnati, que había aceptado el puesto de director de seguridad de Union Terminal tras 20 años en la fuerza. Siempre nos habíamos llevado bien. 2 tipos que entendían que los turnos nocturnos eran para quienes ya habían visto suficiente a la luz del día y preferían la oscuridad. ¿A qué te refieres? ¿A qué tengo sobre mi escritorio una solicitud para acceso fuera de horario esta noche?
Un servicio conmemorativo. 17 invitados, más tú y una mujer llamada Peyton Walsh. Hizo una pausa. ¿Quieres explicarme por qué estás organizando una ceremonia por un accidente de tren que ocurrió antes de que cualquiera de nosotros naciera? Me había preparado para esto. Judith y yo habíamos elaborado una historia de cobertura, sociedad histórica local, conmemoración de aniversario, investigación documental. Algo lo bastante aburrido como para no levantar sospechas. Pero de pie en mi cocina, con el teléfono pegado al oído, descubrí que no podía mentirle a Terry. Había sido bueno conmigo. Merecía algo mejor que una excusa burocrática. Es personal, dije. He estado investigando el accidente del 47. Las familias nunca tuvieron cierre. Pensé que quizá esto podría ayudar. Silencio. Ben, últimamente has estado actuando raro, Earl. Llegas temprano, te vas tarde. Martínez dice que te vio hablando solo en la rotonda la semana pasada. No he estado hablando solo. He estado hablando con Harold Brennan. Él no podía oírme, y yo no podía explicarlo. Sé cómo parece, dije. Pero necesito esto, Terry. Una noche. Unas pocas horas, y luego todo vuelve a la normalidad. ¿De verdad? Su voz fue cuidadosa. El tono de un hombre que había pasado 2 décadas aprendiendo a leer a las personas. He visto a tipos quemarse en este trabajo. El aislamiento les pesa. Empiezan a ver cosas que no existen. Casi me reí. Si tan solo supiera. Después de esta noche, dije, me tomaré un tiempo libre. Aclararé la cabeza. Te lo prometo. Hubo una pausa larga. Podía oírlo respirar, sopesando su instinto contra el papeleo. Está bien, dijo al fin. Aprobaré el acceso. Pero voy contigo. Alguien tiene que asegurarse de que no hagas ninguna estupidez. Quise discutir, pero no tenía fuerzas. Gracias, Terry. No me agradezcas todavía. Me debes una explicación cuando todo termine. Pasé la tarde preparando la rotonda. Judith llegó a las 4 con una caja de suministros, velas, un altavoz portátil, copias impresas de las biografías de los pasajeros que yo había escrito. Colocamos 17 sillas en semicírculo, bajo la gran cúpula. Cada una tenía una tarjeta con un nombre y una fotografía pequeña. Algunas originales, cedidas por las familias, otras, rescatadas de archivos de prensa. Esto parece un funeral, dijo Judith, al apartarse para observar nuestro trabajo. Lo es, de algún modo. Con 77 años de retraso. Asintió, con la mandíbula tensa. Pude ver el peso que cargaba. No solo la culpa de su abuelo, sino décadas enteras intentando comprenderla. 3 generaciones de los Peyton, viviendo a la sombra de 17 muertes. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó al cabo. Como familia. Necesito que lo perdones en voz alta. Delante de las familias. Su rostro palideció. Earl, no sé si puedo. Eres la única que puede. Llevas su sangre. Si alguien tiene autoridad para liberarlo de lo que hizo, eres tú. Apartó la mirada hacia los murales que curvaban sobre nuestras cabezas, obreros, fábricas, agricultores y campos, todo el recorrido de la historia de Cincinnati, fijado en azulejos y color. Vidas preservadas en arte. Y, debajo, 17 sillas para personas que nunca tuvieron ese recuerdo. ¿Y si no funciona? Preguntó en voz baja. Entonces subo al tren mañana por la noche, y descubrimos qué ocurre en la última parada. Las familias empezaron a llegar a medianoche. Carol Hutchins fue la primera, empujada en silla de ruedas por su nieto, envuelta en un abrigo pesado. A pesar del calor del edificio, había insistido en asistir, aunque su médico se lo había desaconsejado. He esperado 77 años para despedirme de la tía Margaret, le dijo a Judith por teléfono. No me lo voy a perder ahora.
Robert Danforth Jr. llegó con su esposa, ambos desorientados por el museo vacío y las circunstancias extrañas. Patricia, la sobrina nieta de Elizabeth Mercer, traía flores de su jardín, lavanda seca, atada con una cinta. La familia Oakes llegó en grupo, 5 personas en 2 coches, cargando una foto enmarcada de Samuel y Ruth el día de su boda. El sobrino de los Kirkwood, el profesor emeritus William Kirkwood, caminaba con bastón y hablaba con la cadencia medida de quien ha pasado la vida enseñando a pensar con cuidado. 11 personas en total. 11 vínculos con los 17 muertos. Terry llegó a la 1, incómodo con su ropa de civil. Se quedó cerca de la entrada, observando con la atención cansada de un policía que sabe que algo no está bien, pero no logra identificar la amenaza. A la 1:30 reuní a todos en el semicírculo de sillas. Gracias por venir, dije. Mi voz resonó bajo la cúpula, más pequeña de lo que esperaba. Sé que esto es inusual, un acto de recuerdo en mitad de la noche, 77 años después. Pero creo que hay una razón para que estemos aquí. Una razón por la que no podía esperar. Les hablé del accidente. No de los datos fríos del periódico, esos ya los conocían. Les conté la historia humana, el operador de señales que había hecho un turno doble para cubrir a un compañero enfermo. El instante de agotamiento que lo cambió todo. La culpa que lo persiguió hasta la tumba. Walter Petton cometió un error, dije. Un error terrible. Y lo pagó con su vida. Pero su muerte no devolvió a nadie. No les dio cierre a sus familias. Solo añadió una tragedia más a una noche que ya tenía demasiadas. Miré a Judith, de pie en el borde del círculo, abrazándose a sí misma. Esta noche vamos a hacer lo que debió hacerse en 1947. Vamos a recordar a las 17 personas que murieron. Vamos a decir sus nombres. Y vamos a liberarlos, a ellos y al hombre cuyo error los mató, del peso que han cargado desde entonces. Uno a uno, leí las biografías. Harold Brennan, que amaba el béisbol y construía casitas para pájaros en su garaje. Margaret Brennan, cuyo pastel de manzana ganó 3 cintas en la feria del condado. Eileen Combes, que soñaba con visitar París. Los Danforth, recién casados, que se conocieron en un baile de la uso en Chicago. Mientras hablaba, sentí como la temperatura descendía. Al principio fue una frescura gradual, algo que podría atribuirse al viejo sistema de ventilación del edificio. Pero siguió bajando. Cuando llegué a los Kirkwood, pude ver el aliento cristalizar frente a los rostros de los dolientes. Terry se acercó. Earl dijo en voz baja. Algo no está bien. Algo está bien, respondí. Sigue observando. A las 2:40 terminé la última biografía. George Underwood, 72 años, maestro jubilado de Richmond, viajaba a Cincinnati para pasar la Navidad con su hermana. La rotonda quedó en silencio. 17 velas titilaban en el aire frío. 11 dolientes vivos permanecían sentados, aferrando fotografías y flores, y 77 años de dolor no dicho. Entonces oí el silbato. 2 ráfagas cortas. Una larga. El antiguo patrón de señal. Carol Lutekins jadeó. Robert Danforth apretó la mano de su esposa. Patricia sujetó la lavanda con tanta fuerza que los tallos se desmoronaron. Es hora, le dije a Judith. Ella avanzó al centro del círculo. Su rostro estaba pálido. Las manos le temblaban. Detrás de ella, a través de los muros de la rotonda, pude ver cómo comenzaba a encenderse una luz. Ese resplandor ámbar y cálido de las lámparas de gas, de los trenes antiguos, de una noche que nunca había terminado. Mi nombre es Judith Petton Walsh, dijo. La voz se le quebró en la primera sílaba. Soy la nieta de Walter Petton. Se detuvo. Tomó aire. Volvió a empezar. El hombre cuyo error causó esto. Causó todo esto. La luz creció, más brillante. Podía oír pasos ahora. Decenas de ellos,
acercándose desde todas las direcciones. En nombre de mi familia, continuó Judith, quiero decir lo que mi abuelo nunca pudo. Lo que intentó decir durante 3 semanas, antes de que la culpa lo destruyera. Ya estaba llorando. Carol Lutetchins también. Y la mitad del círculo con ellas. Lo siento, dijo Judith. Lo sentimos por tu pérdida, por tu dolor, por los 77 años que has pasado esperando que alguien reconociera lo que te ocurrió. La puerta de servicio sellada del andén 13 comenzó a brillar. Y, abuelo, la voz de Judith se quebró por completo. Si puedes oírme, te perdono. Todos te perdonamos. Es hora de soltar. La puerta se abrió, y los 17 pasajeros del andén 13 entraron en la rotonda por última vez. Esta vez se veían distintos. El tono grisáceo, como papel de periódico, se desvanecía de sus rostros, sustituido por algo más cálido, más humano. Las mejillas de Harold Brennan tenían color. Margaret caminaba a su lado, con la mano entrelazada en la suya, y el anillo de bodas en su dedo atrapaba la luz de las velas. Los Danforth parecían jóvenes otra vez, verdaderamente jóvenes. No congelados en el instante de su muerte, sino vivos, como debieron estar cuando se conocieron en aquel baile de lauso en Chicago. Los dolientes vivos se pusieron en pie. Nadie gritó. Nadie huyó. Permanecieron en silencio, observando cómo sus familiares perdidos avanzaban hacia ellos sobre el suelo de terrazo de la rotonda. Carol Lutetchins fue la primera en hablar. Tía Margaret. Su voz era pequeña, temblorosa. La voz de una chica de 14 años que había esperado en esa misma estación, 77 años atrás, un tren que nunca llegó como debía. Margaret Brennan se detuvo. Por primera vez desde que vi a los pasajeros descender hacía 3 semanas, uno de ellos nos vio de verdad. Sus ojos se fijaron en Carol, ahora anciana, atada a una silla de ruedas, pero aún con el rostro de la hija de su hermana. Margaret sonrió. Una sonrisa auténtica, que alcanzó sus ojos y arrugó las comisuras como lo hacen las sonrisas de los vivos. No habló. Creo que no podía. Pero alzó la mano, la apoyó sobre su corazón y luego la extendió hacia Carol, en un gesto que no necesitaba traducción. Adiós. Te quiero. Todo está bien. El nieto de Carol tuvo que sostenerla mientras sollozaba. Uno a uno, los pasajeros encontraron a sus familias. Robert Danforth, padre, caminó hacia su hijo, estudiando el rostro del anciano con asombro y reconocimiento. Extendió la mano como para tocar la mejilla de Robert hijo y, aunque sus dedos atravesaron el aire sin contacto, ambos cerraron los ojos al mismo tiempo. Padre e hijo, separados por la muerte y el tiempo, compartiendo un aliento que nunca pudieron compartir en vida. Los descendientes de los Oak alzaron la fotografía de la boda. Samuel y Ruth se detuvieron frente a ella, mirando a sus versiones jóvenes con algo parecido al humor. Ruth rió, un sonido como campanas lejanas, y apoyó la cabeza en el hombro de su esposo, como debió hacerlo 1000 veces antes de aquella noche de diciembre. Elizabeth Mercer encontró a Patricia, y vi al fantasma aspirar el aroma de lavanda que su sobrina nieta había llevado. Por un instante, Elizabeth pareció sólida, presente, como si la nieve la hubiera anclado al mundo de los vivos. Los 2 niños de bufandas rojas permanecían en el borde del círculo, tomados de la mano, observando los reencuentros con ojos pacientes. No tenían familia allí. Sus nombres se habían perdido, no quedaban descendientes rastreables. Pero William Kirkwood, el profesor, se acercó a ellos y se arrodilló pese a su rodilla dañada. No sé quiénes sois, dijo en voz baja. Pero merecéis algo mejor que ser olvidados. La niña le sonrió. El niño asintió con solemnidad. Y juntos tomaron las manos del anciano. Terry estaba a mi lado, el rostro pálido, la compostura de policía finalmente resquebrajada. Earl susurró. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Cierre, respondí. Con 77 años de retraso. La temperatura de la rotonda se había estabilizado. El frío seguía ahí, pero era distinto.
Ya no el mordisco de algo que estaba mal, sino la quietud fresca de una mañana de invierno, justo antes del amanecer. Limpia. Silenciosa. Expectante. Entonces lo vi. Salió el último por la puerta de servicio. Un hombre delgado, con uniforme ferroviario, la gorra entre las manos, los hombros encorvados bajo un peso que no tenía nada de físico. Su rostro estaba surcado por el dolor, tallado por décadas de culpa que lo habían seguido más allá de la muerte. Walter Petón. Judith también lo vio. Su respiración se detuvo, y vi cómo sus manos se cerraban en puños a los costados. Abuelo, susurró. Walter se detuvo en el umbral, sin entrar en el círculo. Sus ojos recorrieron la escena, los pasajeros, los dolientes, las velas, las fotografías. El memorial que debió ocurrir en 1948 y nunca ocurrió. Miró a Judith, y vi algo que no esperaba. Miedo. No al juicio ni al castigo, sino a la esperanza. El miedo de un hombre que había renunciado a la redención y que, de pronto, se enfrentaba a la posibilidad de que aún existiera. Judith caminó hacia él. Los pasajeros se apartaron para dejarla pasar. Harold Brennan asintió al verla avanzar. Los niños de bufandas rojas observaban con atención solemne. Se detuvo frente a su abuelo, lo bastante cerca como para tocarlo, si alguno de los dos hubiera sido lo bastante sólido. Hablaba en serio, dijo Judith. Su voz era firme ahora, sin temblor. Te perdono. Mamá te perdonó. La abuela te perdonó antes de morir. Me lo dijo. El único que nunca te perdonó fuiste tú. El rostro de Walter se deshizo. No en un dolor nuevo, sino en la liberación de una pena retenida demasiado tiempo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fue un error, continuó Judith. Un terrible error humano. Estabas cansado. Cubrías a otra persona. Hiciste algo que costó 17 vidas, y has estado pagándolo desde entonces. Pero la deuda está saldada, abuelo. Es hora de dejar de pagar. Extendió la mano y la apoyó donde habría estado su pecho. Suéltalo. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Walter permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el rostro de su nieta. 77 años de culpa y 3 semanas de purgatorio lo mantenían anclado allí. Entonces habló Harold Brennan. Su voz era tenue, como una señal de radio que llega desde muy lejos, pero las palabras se entendían con claridad. Tiene razón, Petón. Todos hemos estado atrapados aquí el tiempo suficiente. Walter giró la cabeza y miró al hombre al que había matado. A los 17, dispuestos en la rotonda como invitados a una boda que nadie había planeado. Lo siento, dijo. Las palabras salieron rotas, fragmentadas. Los primeros sonidos que había pronunciado en décadas. Lo siento mucho. Nunca quise. Lo sabemos, dijo Margaret Brennan, con una voz tan suave como su sonrisa. Siempre lo supimos. Solo necesitábamos que alguien lo dijera. Que alguien nos recordara. Que alguien nos dijera que estaba bien irnos. La luz empezó a cambiar. Nació en los bordes de la rotonda, un resplandor dorado que avanzó por el suelo como un amanecer. Los murales del techo parecieron iluminarse, sus colores se profundizaron, sus figuras casi se movían. Las velas que habíamos colocado parpadearon y luego se estabilizaron, con llamas más altas, más cálidas. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a desvanecerse. No desapareciendo, sino transformándose. El velo gris abandonó por completo su piel, sustituido por una luminosidad que los hacía parecer figuras de vidrieras. Los Brennan se giraron hacia la luz, tomados de la mano, y caminaron juntos hacia ella. Luego los Danforth, después los Garrett, luego los Kirkwood. Elizabeth Mercer se detuvo para mirar a Patricia. Vi cómo sus labios formaban un gracias antes de disolverse en el resplandor. La familia Oak se fue unida, Samuel,
Ruth y los dos cuyos descendientes se habían reunido en cada acción de gracias para mantener viva su memoria. Los niños de bufandas rojas fueron los últimos. Soltaron las manos del profesor Kirkwood, saludaron una vez a los dolientes reunidos y corrieron hacia la luz como niños rumbo a un parque. Su risa resonó en la rotonda, clara y brillante, antes de extinguirse en el silencio. Solo Walter Petton permanecía. Se detuvo en el umbral, contemplando la luz, el rostro transformado por algo que solo puedo describir como paz. Las líneas de culpa se habían suavizado. El miedo había desaparecido. Miró a Judith por última vez. «Dile a tu madre que la quiero», dijo. «Dile que siento haberme ido como me fui». «Díselo». «Se lo diré», respondió Judith. «Le diré todo». Walter asintió. Se colocó la gorra, acomodándola con el cuidado de un hombre que había pasado 20 años al servicio del ferrocarril. Luego se giró y caminó hacia la luz. El resplandor se apagó. La temperatura subió. La rotonda quedó en silencio, salvo por el sonido de 11 personas respirando, llorando, aferrándose unas a otras tras algo que ninguno de nosotros comprendería del todo. Metí la mano en el bolsillo y saqué el billete. Andén 13. Salida, 2:47 de la madrugada. Destino, última parada. Mientras lo observaba, la tinta empezó a desvanecerse. Las palabras se disolvieron letra a letra, hasta que solo sostuve un trozo de papel en blanco. Miré el reloj. 3:15 de la madrugada, 28 de diciembre de 2024. El tren había partido sin mí. Sigo trabajando en el turno de noche en la Terminal Union de Cincinnati. Terry nunca me pidió que explicara lo que ocurrió aquella noche. Archivó su informe como un evento conmemorativo privado, sin incidentes, y no hemos vuelto a hablar del tema. Pero a veces lo sorprendo mirando la rotonda con una expresión que reconozco, la de un hombre que vio algo que reordenó su comprensión del mundo. Las familias han seguido en contacto. Carol Hutchins falleció en febrero, en paz, mientras dormía. Su nieto me dijo que pasó sus últimas semanas más ligera que nunca, como si al fin hubiera dejado algo atrás. Robert Danforth Jr. creó un fondo de becas con el nombre de su padre en un instituto de Dayton. La familia Oak invitó a Judith a su cena de acción de gracias, y ella fue. La nieta del hombre que había matado a sus familiares, compartiendo mesa con quienes lo habían perdonado. Judith vendió la casa de su abuelo en Covington el mes pasado. Donó el diario de Walter al Museo de Historia de Cincinnati, junto con una carta explicando su importancia. Al principio, los conservadores se mostraron escépticos. Las historias de fantasmas no encajan bien en las vitrinas de un museo. Pero aceptaron incluirlo en la colección ferroviaria. Ahora hay una pequeña placa en el ala de transporte que reconoce el accidente de 1947 y enumera los nombres de los 17 pasajeros que murieron. No es mucho. Unos pocos párrafos, una fotografía del antiguo andén 13 antes de ser demolido. Pero cada vez que paso por allí en mi ronda, me detengo y leo los nombres. Harold y Margaret Brennan. Eileen Combes. Los Danforth. Los Garrett. Los Kirkwood. Todos, por fin, recordados. La puerta de servicio sellada sigue ahí. Acero gris, con un candado que no se ha abierto en décadas. La reviso cada noche a las 2:47. Costumbre. El metal siempre está frío, pero ahora es solo metal. No hay luz filtrándose por la rendija inferior. No suena ningún silbato desde unas vías que fueron arrancadas hace 77 años. El andén 13 sigue demolido. El tren ya no viene. Encontré a Dwight Hoskins la semana pasada. Lo localicé a través de su hija, que por fin consiguió una dirección tras años de silencio. Vive en un pueblo pequeño, cerca de Santa Fe. Trabaja a tiempo parcial en una ferretería, intentando huir de una culpa que nunca comprendió del todo. Le envié una carta. Le conté lo que había pasado. Le dije que las reglas ya no importaban, que los pasajeros encontraron el camino a casa,
que Walter Petton obtuvo por fin el perdón que llevaba esperando desde 1948. Me llamó 3 días después, llorando tan fuerte que apenas podía entenderlo. Había pasado 5 años convencido de que era un cobarde, de que había abandonado su puesto y dejado algo terrible sin terminar. Le dije que había hecho lo necesario para sobrevivir. Que no hay vergüenza en huir de algo que no sabes cómo combatir. Tú lo resolviste, dijo. ¿Cómo? Pensé en Carol Hutchins, con 91 años, empeñada en despedirse de una tía perdida en la infancia. En Judith Petton Walsh, perdonando a un abuelo al que nunca conoció por un error que había atormentado a 3 generaciones. En 17 personas que pasaron 77 años atravesando paredes, esperando que alguien reconociera que habían existido. Escuché. Y le dije. A veces, eso es todo lo que los muertos necesitan. Que alguien escuche su historia y la recuerde. El reloj de mi escritorio marca las 2:46. Me sirvo una taza de café del termo que mi hija me regaló por Navidad. Ha vuelto a preocuparse por mí, lo cual tomo como una buena señal. Camino hasta la ventana que da a los andenes vacíos. A las 2:47, no ocurre nada. Y así es exactamente como debe ser.